Dios te bendiga. Hoy continuaremos con Isaías capítulo 10. Muchas veces en nuestras vidas nos suceden como le sucedió a Judá y a Israel. Acá en el capítulo 10 podemos ver al rey de Asiria tomando control sobre la situación y atacando al rey Acaz, y más adelante también atacando a su hijo Ezequías, porque tanto padre como hijo habían pecado en contra de Dios. Podemos ver esta situación también en nuestras vidas, cuando muchas veces suceden situaciones en las que no podemos entender qué es lo que nos está pasando, y muchas veces nos encontramos peleando en contra de personas, creyendo de que nosotros somos los que tenemos razón y que los demás están equivocados. Y no nos damos cuenta que muchas veces Dios permite situaciones en nuestras vidas donde nosotros somos los equivocados y los demás tienen razón. Estas cosas pasan muchas veces porque no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo y porque no le permitimos a Dios que Dios siga obrando en nuestras vidas, y queremos hacer lo que nos parece a nosotros y no lo que el Espíritu Santo quiere que hagamos. Acordémonos que nosotros debemos guiarnos por el régimen nuevo del Espíritu Santo. Muchas personas se apoyan en su propia prudencia. Muchas personas se apoyan en el dinero que tienen. Otros se apoyan en personas en quienes confían. Así le pasaba también a Judá y a Israel. Ambos pueblos se apoyaban en lo que ellos pensaban que tal vez de alguna manera les traía ayuda para sus vidas. Se apoyaban en ellos mismos, en su inteligencia, en su prudencia, en su sabiduría, pero tanto Judá como Israel jamás se apoyaron en Dios en la época de Isaías, porque confiaban en ellos mismos. Tal fue la situación, tal fue el pecado de Judá y Israel, acá en Isaías, que ya en el capítulo 10, Dios utiliza a Siria como instrumento en sus manos para atacar a Judá y a Israel, de tal manera que este ataque sirviese en las manos de Dios para purificar el pecado. Ese es uno de los principales motivos cuando muchas veces somos atacados, somos atribulados y nos encontramos en diferentes problemas. Y esto es todo para que Dios haga en nuestra vida un milagro, el milagro de la purificación del Espíritu Santo, limpiar nuestras conciencias y limpiar nuestras almas. Lo que sucede es que nosotros no entendemos las cosas muchas veces, no las comprendemos. Sin embargo, Dios tiene una obra en nuestras vidas. Dios opera una obra en nuestras vidas. La obra que Dios opera es una obra que muchas veces no se puede entender. Dios tiene diseñado y planeado ya de qué manera va a actuar en nuestras vidas para que nosotros podamos ser purificados, porque el objetivo del Espíritu Santo es santificarnos. Pero es necesario que muchas veces pasemos ante distintas situaciones donde las personas muchas veces nos atacan, donde las personas muchas veces vienen en contra de nuestras vidas, y no podemos entenderlo, y tal vez nunca lo podamos entender. Recordemos lo que decía Santiago, que cuando nos encontremos en diferentes pruebas y situaciones de la vida, que le pidamos a Dios sabiduría, para que esa sabiduría venga a nuestra vida y podamos entender qué es lo que Dios está haciendo en nosotros. Que podamos reconocer que si lo que estamos pasando es producto de nuestro pecado, o si lo que estamos pasando es producto simplemente de una prueba. Pero la mayoría de las veces, como la mayoría de los creyentes no puede entender las cosas del Espíritu Santo, a veces nos encontramos confundidos y no entendemos que los problemas que estamos teniendo son permitidos por Dios para que nuestras vidas sean purificadas. Ser purificado significa ser santificado, y eso es lo que quiere Dios con nosotros, que en nuestra alma haya santidad, que en nuestra vida haya pureza. Pero sobre todas las cosas, aparte de la santidad y la pureza, tenemos que apoyarnos en Dios y saber confiar en Él. Tanto Judá como Israel, en la época de Isaías, no tenían a Dios como su apoyo, sino que ellos se apoyaban en sus fuerzas militares,
se apoyaban en sus capacidades. Acaz se apoyaba en lo que él creía que era la fuerza para su propia vida, su propio orgullo. Ezequías también se apoyaba en lo que él creía que era su fuerza. También se apoyaba en las riquezas, a tal punto que sacó la riqueza del oro y la plata que estaba en el templo para entregárselo al rey de Asiria para que no lo ataque. Así muchas veces, muchos creyentes se apoyan en lo que tienen para zafar de una situación o para escapar de un problema. Yo he conocido y conozco muchos cristianos que hasta llegan a poner dinero para salir de un problema o para salir de una situación. Muchas veces llegan a entregar plata a otra persona para llegar a un acuerdo. Otros cristianos hasta a veces entregan dinero, lo que acá en Argentina se llama una coima, para poder zafar de una situación en la que se encuentran. Otros llegan a tener acuerdos y pactos con personas, pactos que seguramente ellos saben que está mal hacerlo, pero lo hacen porque lo más importante para ellos es escapar de ese problema. Entonces consiguen distintos tipos de apoyos y distintos tipos de salidas. Idean sus propios planes. Cristianos que utilizan su propia prudencia, su propia inteligencia, su dinero, su poder, su influencia, amistades que le pueden ayudar para zafar de las distintas situaciones de problemas en la vida. Pero esto no es lo que Dios quiere para nosotros, cristianos. Esto no es lo que Dios quería para Acaz, el rey de Judá. Pero sin embargo, Acaz se apoyó en su soberbia, en su prudencia y así terminó. Nosotros tenemos que apoyarnos en el Señor. Porque el que se apoya en el Señor puede encontrarse seguro en todo lo que hace. Tenemos que dejar de apoyarnos en nosotros mismos. Tenemos que dejar de apoyarnos en nuestra propia inteligencia, en nuestros propios consejos. Tal vez vos siempre te apoyaste sobre el consejo de tu esposo, tu esposa, tus hijos. A lo mejor siempre para salir de una situación problemática confiaste en el dinero que tenés y crees que tu dinero te puede salvar de todo. Pero ¿qué pasa cuando vienen nuestras vidas enfermedades terminales, cuando el médico te dice que ya no tenés más salida y que la enfermedad es tal vez para muerte, como le pasó al hijo de Acaz? ¿Qué pasa en ese momento? En ese momento ya se terminó todos aquellos recursos que teníamos para podernos apoyar en ellos. Y ahí viene el Espíritu Santo y nos hace dar cuenta lo necio que somos por no habernos apoyado en el Señor. Y eso es lo que Dios quería para Acaz y para Ezequías, que ambos aprendan a apoyarse en Él. Bendito es aquel que aprende a apoyarse en Cristo Jesús. Bendito es aquel que aprende a apoyarse en Dios, que se apoya en la palabra de Dios, que se apoya en la confianza, en las promesas de Dios. Bendita aquella mujer, aquel hombre, aquel padre, aquella madre, aquel cristiano, aquella cristiana que aprende a confiar en la palabra de Dios y apoyarse en las promesas del Señor. ¿Por qué? Porque jamás va a resbalar, porque va tomado del hombro de Cristo. Porque Cristo te va a poner siempre el hombro para que vos te apoyes en Él. Pero muchas veces sucede que también nuestros enemigos confían y creen que ellos están venciendo en contra de nuestras vidas. Pero Dios les hace creer que ellos están venciendo en contra de nosotros, porque muchas veces nos encontramos solos nosotros. Nos encontramos solos en una situación y nuestros enemigos ven que estamos solos. Pero es que Dios ha permitido que estemos solos. Aunque nuestros enemigos digan, estás solo, y ellos lo tomen como una oportunidad para destruirnos o para destruirte, es el propósito de Dios que tú estés solo para que aprendas a apoyarte en Dios y para que aprendas a confiar en Él, a confiar en su palabra. Entonces muchas veces en nuestra vida nos vamos a encontrar solos, sin nadie que nos ayude, sin dinero, sin plata, sin propiedades, sin amigos, sin nada de lo que te puedas tomar en ese momento para poder salir de la situación, del problema en el que te encuentras. Eso es porque el Espíritu Santo quiere que Dios sea tu apoyo.
Únicamente Él, Cristo Jesús. Cuando vos aprendés a apoyarte en Dios, se puede derrumbar el mundo a tu alrededor y vos te vas a sentir seguro, porque has encontrado el apoyo en Él, la confianza en Él. Toda tu fe la has puesto en Él. Y venís a los pies de Cristo, y cuando caminas junto a Cristo te apoyas sobre su hombro, porque Él te apoya, Él te guía, Él te lleva. Esto es lo que Dios quería para Judá y para Israel, pero ellos no lo entendían. Así que la alegría muchas veces de nuestros enemigos, que se alegran de vernos solos, es una alegría momentánea, porque dentro de la soledad que tenemos en ese momento, hay un plan de Dios para que aprendamos a confiar en Él. Y tu enemigo no lo entiende, porque al final los que están solos son tus enemigos, no tú. Porque detrás de todo esto Dios tiene un plan para que aprendas a apoyarte en Él. Así era Asiria. Así era aquel rey de Asiria que quería atacar al rey Acaz en Judá. El rey de Asiria se apoyaba en sus dioses, se apoyaba en su poder del ejército, en su poder de sus riquezas. Y lo veía Acaz, y lo veía Ezequías, y le decía, tú estás solo, Acaz, tú estás solo, Ezequías. Pero no sabía el rey de Asiria que Dios había permitido que Acaz, y más que nada Ezequías, estuviesen solos, y también Judá e Israel estuviesen solos para que aprendiesen a confiar en Dios. Porque el objetivo acá en Isaías capítulo 10 es que a través de la profecía, a través del poder del Espíritu Santo, tanto Judá como Israel aprendiese a apoyarse en Dios. ¿Hemos aprendido a apoyarnos en Dios? Si todavía no lo hemos aprendido, entonces permitámosles al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos guíe, para que nosotros de una vez por todas aprendamos a confiar en alguien que nunca nos falla, Jesucristo de Nazaret, en alguien que siempre está con nosotros, que es nuestro amigo fiel y verdadero, Cristo Jesús. Él tiene que ser tu apoyo. Cuando vos te encontrés en diferentes situaciones de problemas en la vida, no recurrás primero a tu amigo, no recurrás primero al dinero para solucionar el problema. Recurrí primero a Jesucristo, vení primero a Él. Ese es el cristiano verdadero que aprende o aprendió a confiar en Dios. Primero va a quien tiene que ir y después va a los demás. Que sea Cristo, que sea Dios, que sea el Espíritu Santo y la palabra del Señor y sus promesas, el apoyo suficiente, necesario y justo para nuestra vida. Que Dios te bendiga y ya veremos también Isaías capítulo 11.